Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Leal, estudiante de Psicología del curso Historia Crítica de Colombia. Mi ensayo, enfoque psicosocial en el Tolima, memoria del conflicto armado del Líbano. El Tolima, especialmente municipios como el Líbano, fue un epicentro de violencia durante el siglo XX. El libro Bandoleros, Historias no contadas de Víctor Eduardo Prado Delgado y obras como Historia de Colombia Contemporánea 1920-2010 y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 2022 ofrecen un marco para entender cómo estas comunidades afrontaron desgracias constantes. Este ensayo busca reflexionar sobre la articulación del enfoque psicosocial con los contextos de verdad, poder y resistencia y cómo esta perspectiva puede ayudar en la labor del psicólogo para promover el reconocimiento y la sanación colectiva. La importancia de articular el enfoque psicosocial con los conceptos de verdad, poder y resistencia. Figuras claves en las luchas violentas en el Tolima durante las décadas más intensas del conflicto armado estaba el Gato, que era conocido por su liderazgo en la resistencia contra las fuerzas del Estado y los terratenientes, utilizando la intimidación y el secuestro como herramientas para imponer su poder sobre las comunidades. Su figura se convirtió en un símbolo de lucha para algunos, pero su violencia también causó sufrimiento en las mismas comunidades que buscaba defender. Por otro lado, el Tigrillo era temido por su brutalidad y sus ataques a poblaciones enteras bajo acusaciones de colaboración con el enemigo, llevando al terror y al desplazamiento forzado. En el caso de Desquite, su participación en los enfrentamientos en las veredas del Líbano fue particularmente significativa, ya que además de perpetrar masacres, su figura fue vista como acto de justicia popular por algunos de los sectores marginados de la región. Su nombre, irónicamente, hace referencia a un tipo de justicia tomada por mano propia, un reflejo de las desigualdades y resentimientos acumulados en la región. Sangre Negra, por su parte, fue otro de los bandoleros más notorios, conocido por su violencia indiscriminada y sus actos de venganza contra quienes consideraba traidores, lo que solo alimentó el ciclo de terror y desconfianza. Estas figuras representan las complejidades del poder y la resistencia en un contexto de violencia donde no hay héroes ni villanos claros, sino personas atrapadas en una lucha interminable por sobrevivir. El enfoque psicosocial es esencial para comprender cómo los eventos que rodean estos bandoleros no solo afectan a las víctimas, sino también a los victimarios, quienes a menudo actuaron bajo presiones externas tales como la pobreza y la desesperación. ¿Cómo puede el enfoque psicosocial ayudar en la labor del psicólogo? Los relatos de violencia en el Líbano, como el asesinato de familias enteras y el desplazamiento forzado, son ejemplos de la devastación física y emocional del conflicto que el conflicto causó en la región. El caso de Desquite, por ejemplo, involucra a comunidades enteras que vieron cómo sus seres queridos eran asesinados en nombre de una lucha que para muchos carecía de sentido. La labor del psicólogo en este contexto es crucial, ya que no solo trata de tratar los traumas individuales, sino también de ofrecer un espacio para la colectividad y la memoria. El enfoque psicosocial permite a los psicólogos intervenir de manera integral, ayudando a las víctimas a procesar el dolor de la pérdida, pero también promoviendo la reconstrucción del tejido social que la violencia destruyó, a través de la creación de espacios de diálogo y la validación de las historias de vida. El psicólogo facilita la resistencia emocional y la psicológica frente a las secuelas del conflicto. En este sentido, los testimonios de sobrevivientes, como los que se mencionan en el libro de Prado, son herramientas claves para la recuperación de la identidad colectiva. La relación entre el acompañamiento psicosocial y el acto de escuchar, hablar y reconocernos. Uno de los momentos más desgarradores en el libro es cuando se describe la manera en la que las comunidades del Líbano tuvieron que vivir bajo el terror constante de los bandoleros como el Tigrillo y Sangre Negra. El miedo al hablar, a contar lo que sucedía en sus hogares, se convirtió en una forma de supervivencia. Estos eventos silenciaron a muchos, ya que las víctimas temían represalias o estigmatización. En este contexto, el acompañamiento psicosocial se convierte en una herramienta poderosa, pues permite a las víctimas encontrar una voz en medio del silencio impuesto. El acto de escuchar se vuelve liberador. No solo les da la oportunidad de contar sus historias, sino también les permite reconocer su sufrimiento como parte de una memoria colectiva. Esta escucha activa, tal como se plantea en el enfoque psicosocial, no es solo un acto de empatía, sino de validación del dolor. Al hablar de lo vivido, las víctimas empiezan a reconocer su propia humanidad y al mismo tiempo el impacto que estos eventos tienen en la comunidad en su conjunto. El enfoque psicosocial, al ser aplicado en el contexto del Líbano, ofrece una comprensión profunda de las tragedias que atravesaron las comunidades afectadas por el conflicto armado. Estas figuras no solo representan la violencia, sino también la resistencia y los efectos de una lucha de poder que aún resuena en las memorias de los sobrevivientes. La intervención psicosocial, al escuchar, hablar y reconocer, es fundamental para la construcción de una memoria colectiva que permita sanar y avanzar hacia una reconciliación. El psicólogo en este escenario tiene la tarea de facilitar este proceso, ayudando tanto a víctimas como a victimarios a comprender sus propios traumas, sus narrativas y sus roles en la historia del conflicto.
Este tipo de intervención no solo busca sanar a las personas, sino también reconstruir los lazos sociales rotos, fortaleciendo el tejido comunitario y ofreciendo una oportunidad para que la verdad, la justicia y la resistencia se expresen. Este ensayo invita a reflexionar sobre las profundas huellas de la violencia en el Tolima, la necesidad de comprender el impacto psicosocial de estos eventos y el papel fundamental de los psicólogos en la recuperación de las comunidades. Muchas gracias por su tiempo. Los invito a leer este libro, en el que no solo se habla de las terribles acciones de estos personajes que los hicieron pasar a la historia, sino también por la oportunidad que ofrece de, más allá de los juicios, entender los factores que llevan a una persona a convertirse en un símbolo de crueldad y devastación.